Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesucristo preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen quién es? Ellos respondieron que es Juan el Bautista, otros que Elías, Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? Les preguntó: ¿quién dicen que soy yo? Tomando la palabra, Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesucristo dice: feliz Simón, hijo de Jonás. Eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré la iglesia. El poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versos 13 al 23. Desde la fe se edifica la comunidad cristiana. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 8 de agosto, año 2024. Nuestro santo para hoy está ubicado en España. Santo Domingo de Guzmán, que recibió el rosario de manos de la Santísima Virgen María. Estaba corriendo el siglo XII de la historia y este excelente hombre intelectual, maravilloso, muy preparado, le deja ese regalo a la Iglesia Católica: cómo rezar el rosario, misterios del rosario, cadena del rosario. Es el fundador de una orden. También se preocupó muchísimo por fundar una orden que se llama de los predicadores. Se llama así, los predicadores, que son los padres de dominicos de la orden de Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo es del año 1170 en España, Caleruega, Burgos, España. Su señora madre es la beata Juana de Asa y su papá, el venerable don Félix Núñez de Guzmán. Le gustó mucho la filosofía, la teología, fue profesor catedralicio, generoso, desprendido, dedicado a servirle a las demás personas, y se le ocurrió, a los 24 años de edad fue llamado por un obispo para ocupar el cargo de canónico, y un año después fue ordenado sacerdote. Y entonces se le ocurrió fundar una comunidad que se dedicara a la predicación de la palabra de Dios. Pero que esos sacerdotes que prediquen la palabra de Dios, la prediquen con mucho atino, con mucha buena teología, con mucho amor, con mucha humildad, que sean verdaderos predicadores de la palabra de Dios. Es decir, para que se prediquen con locuacidad la doctrina de Dios. Y esa es la palabra que utilizó el santo, que es una palabra bien antigua del lenguaje del español: locuacidad. Una persona locuaz es una persona muy docta, una persona muy versada, una persona que maneja muy fácil la palabra de Dios desde la sabiduría. Ahí tenemos a este excelente santo en las órdenes de los mendicantes, de espíritu misionero, humildad, servicio, anunciar el evangelio y dejar ese regalazo de enseñarnos Santo Domingo Guzmán el valor tan importante que tiene el Santo Rosario. Desde la fe se edifica a la comunidad. ¿Cómo es de importante la pregunta de Jesús de Nazaret: ¿quién soy yo?
como para querer saber si los que lo siguen a él saben a quién están siguiendo, si conocen su historia, si le creen a su palabra, si están convencidos de la misión que tienen que realizar. Lo primero que debe saber es una persona si sabe quién es Jesús de Nazaret, quién es él, quién soy yo. Pues la pregunta vino muy bien, pero no la contestó sino una sola persona. Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: usted es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Ahí tenemos el tema para hoy, que se llama la fe. Cómo la fe define tantas cosas en la vida de una persona. Por eso sigo insistiendo con mi frasecita: hay que volverse cultos en materia de fe. Cuando una persona es bien culta en materia de fe, lee, se documenta, ora, pide la gracia del Espíritu Santo, difícilmente le incomoda la vida a los demás. Algo bien que la sociedad no le gusta es ver una cantidad de personas de fe criticando a los demás, juzgándole la vida a los demás y dañándole la vida a los demás. Y entonces uno escucha ahí, afuera, en las calles, en las ciudades, esto no puede ser posible. La misma persona de fe es la misma persona que le acaba la vida a los demás. Por eso es tan importante el tema hoy. Desde la fe se edifica la comunidad. 3 máximas para hoy, las 2 primeras en castellano, la tercera en latín. La primera es de Santo Tomás de Aquino, siglo XII de la historia italiana. Para alguien que tiene fe, si una persona tiene fe y es de fe, dice el santo, no es necesario tantas explicaciones. Pero cuando una persona no tiene fe, no hay explicación que le sirva ni que le valga, porque le falta lo principal, le falta la fe. Muy buena esa máxima. Para alguien que tiene fe no es necesario tanto. Para alguien que no alimenta su fe ni la sostiene, ninguna explicación le sirve. Segunda máxima es de San Agustín de Hipona, siglo IV, historia de África. La fe es el fundamento natural de la razón. Esa sí que está bien acomodada esa frase. La fe es un excelente fundamento natural, le añade natural, de la razón de los seres humanos. Imagínense un ser humano que combine perfectamente la fe con la razón. Ahí tenía razón el Papa San Juan Pablo II en escribir ese maravilloso documento que se llama La Fe y la Razón. Así se llama el documento del Santo Padre, La Fe y la Razón. Es de por allá del año 1998. Escribió esa carta encíclica que se llamó en latín Fides et Ratio, la fe y la razón. Escuchen esta frase tan célebre del Papa hablando en su documento, ese documento magisterial de 7 capítulos tiene el documento. Esta frase es bien interesante. La fe y la razón son como 2 alas con las cuales el espíritu humano se eleva a la contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad. Pero ¿cómo la va a conocer? Cuando deje el ser humano que la fe ilumine a la razón. Qué interesante. La fe es el fundamento natural de la razón, San Agustín de Hipona. La última máxima es una en latín, Fides in mota manet. Fides in mota manet. La fe debe permanecer inconmovible en un ser humano, debe estar ahí quietica, no se debe desviar, no se debe confundir, se debe sostener y alimentar. La fe debe permanecer inconmovible. Fides in mota manet. Como es de interesante aprender buenas definiciones acerca de la fe. Nos convertimos en mejores cristianos en la medida que vamos conociendo, madurando y entendiendo el ser de Jesús de Nazaret.
Ese es como el reto de la religión católica, conocer bien al maestro, seguir al maestro, identificarse con el maestro, alimentar la fe con la vida del maestro. Es decir, la lectura orante de la palabra, por ejemplo, que nació por allá en la época de los hermanos que eran de oración, los ascetas, los místicos tenían la lectura orante de la palabra. La oración, la Eucaristía, la vivencia de los sacramentos nos permiten conocer bien al Hijo de Dios. San Pedro es un excelente ejemplo de aquella persona que descubre el punto central de la fe. Le contestó al maestro quién es y respalda con su vida la misión que él le encomendó. Hizo exactamente la misión. Le dijo, usted es el Hijo de Dios y usted es el Mesías. Y bajó la cabeza y se dejó corregir de su maestro y llegó muy lejos. Te daré las llaves del reino, le dijo el maestro. El Papa Benedicto XVI, de una manera sabia, ya sabemos que es un súper sabio, en su primera encíclica que la tituló Dios es amor, se llama esa encíclica, Deus Caritas Est, Dios es amor. Y ahí en esa carta encíclica el Papa decía a los cristianos cómo conocer a Dios y cómo cumplir la misión. Cuando la persona conozca a Dios, la va a cumplir muy bien. Decía el Papa, Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. Primera carta de Juan, capítulo 4. Es decir, nosotros hemos conocido el amor que Dios tiene y hemos creído en Él y lo seguimos a Él y hacemos la voluntad de Él. Muy inteligente el Papa. Deus Caritas Est, numeral 1. Es decir, creer y conocer son dos verbos que permiten avanzar con mucha seguridad en la vida cristiana y en la vida de la fe. Creer y conocer. Y el Papa Francisco ubica la fe como el fundamento de la vida cristiana. Imagínense que la fe es el fundamento. Entonces la fe no hay que arriesgarla, no hay que someterla a la crítica destructiva de la comunidad. Que no digan, mira, ahí viene el chismoso y es una persona de fe. Ahí viene esa persona tan mentirosa y dice que es una persona de fe. Ahí viene una persona que critica a todo el mundo aquí en este barrio y dice que es una persona de fe. Que no pase eso. El Papa Francisco dice, el fundamento de la vida cristiana se llama la fe. Desde la fe se edifica la comunidad cristiana. La fe es el fundamento natural de la razón. Fides in mota manet, la fe permanece inconmovible. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.